Hola, muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Samuel Edre Peña Ortiz y les vengo a hablar hoy de literatura antigua, su historia y los autores que cambiaron como tal a ella. Ok, les voy a hablar no solamente de la literatura grecorromana, sino que les voy a hablar mucho más antes, sino como nuestros antepasados, los indios, como les decimos actualmente. Ellos no tenían una literatura moderna, que eran libros escritos. Ellos tenían la literatura oral o escritas en piedra, pasada de generación en generación hasta que llegaron a nuestros tiempos actuales. Los mitos fundamentales, como podemos ver, no nació precisamente en una imprenta, no nacieron ligadas a la religión, sino a los hechos que vivieron ellos, sustos, miedos, e incluso darle una solución a la humanidad, porque como somos humanos necesitamos de que el hombre tenga un ser superior para que lo domine. Primeras civilizaciones, la mesopotámica y su voz legal. El código de Hammurabi. Hace más de 1700 años, el rey babilónico Hammurabi ordenó grabar en una estala de basalto negro un conjunto de 282 leyes escritas. Convirtió si un instrumento de justicia y legitimizabas del poder la palabra escrita como garantía, orden social y jerarquía divina, hacían que Hammurabi tuviera un poder absoluto. ¿Ok? Como podemos ver, hay autores importantes de nuestra antigüedad, por decir Homero, que nos hablaban de cuentos, leyendas antiguas. Pero si nos ponemos en contexto, hay muchas cosas que no hemos visto. ¿Cómo? Hay, iniciemos por el Miocid. El Miocid es un libro de poemas uy, inventado en un tiempo donde la política no se permitía dar su pensamiento muy abiertamente y hacía que las personas sufrieran de opresión. Por decir, nunca se supo quién fue el verdadero creador del Miocid, un libro muy reconocido ante el mundo antiguo, moderno. Se perdió, el autor no reveló. Y como sabemos, en el último reinado de la reina Cleopatra, hubo una disputa con los romanos y se quemó gran parte de estos recuentos antiguos que habían sobre nuestros antepasados, sobre nuestro pasado más antiguo. Se perdieron muchos conocimientos que se tenía a dicha época. Egipto es la tumba del saber. Como sabemos, los faraones antiguos cada uno tenía su propia pirámide donde reposaban sus huesos momificados. Esto hacía que se inscribiera toda la historia que él vivió y su pueblo, sufrimientos, plagas, guerras que conquistó, su vida, cuánta familia tuvo, haya mucho recuento. Entonces, gracias a esas pirámides hay mucha información de ese mundo antiguo, aunque se perdió mucha en la quema de la gran librería, por así decirlo, que había en Roma. Sí, ok. En Roma había una muy grande librería que fue quemada por disputas comerciales entre Egipto y Roma. Por eso el emperador se enamoró y se casó con Cleopatra. India y el viaje al interior de la región y epopeya. Las grandes epopeyas, como les decía, el Mahabharata narra la guerra entre los pandamas y los keuros,
con Arjuna como protagonista y el Bhagavad Gita como corazón filosófico. ¿Qué es esto? Podemos ver que en la antigüedad vinimos llevando ciertas historias, ciertos recuentos de personajes a, eh, a que nuestro dialecto, nuestros conocimientos actuales fueran mucho mejores. La Biblia es literalmente la colección que se vuelve el motor cultural. ¿Por qué? Se dice que la Biblia es el libro más viejo de la historia porque fue relatando desde el momento más antiguo que fue la creación, o sea, el Génesis, hasta ver las visiones que no han pasado, el Apocalipsis, prediciendo muy bien el futuro. Esto haciendo que sea el libro más vendido. ¿Por qué? Fue escrito en griego, arameo y hebreo, siendo esas tres su lengua originaria, su lengua natal. O sea, permitiendo que tres idiomas se juntaran literalmente en el libro. Por decir, para los musulmanes está la Torá, el Corín, que son libros prácticamente sacados de la Biblia y esa es la mayor estandarte de literatura antigua. La poesía, filosofía y la prosa clásica. Esto era una tradición que pasaba de generación en generación. Como sabemos, los griegos fueron unos grandes filósofos, sacando a Platón, Aristóteles, y no solo se regían ellos por estudiar filosofía, sino que eran polifacéticos. Sabían de poesía, sabían tocar música. Como sabemos, hay, por decir, Da Vinci no solo era un inventor, un pintor, sino que era un astrólogo que estudiaba los astros. Grecia arcaica, Homero y la época nacida de la oralidad. Aquí está la Ilíada y la Odisea. Les decía, la Odisea fue uno de los libros más reconocidos de la historia por su trayecto como historia, contándonos la historia de Aquiles, los griegos peleando contra Troya. En la Ilíada narra la colérica de Aquiles durante la guerra de Troya, o sea, literalmente narra qué es lo que vivió el gran Aquiles con sus mirmidones. En la Odisea nos cuenta es cómo Odiseo tomó eh, una decisión que lo alejó de su familia. ¿Por qué la literatura antigua nos gobierna? Porque en la literatura antigua nacieron las grandes monopolizaciones que hacían que el feudalismo existiera. ¿Por qué? Porque el que tenía conocimiento, dinero, tenía poder. Y como sabemos, al haber tanta opresión, no todos tenían el alcance de obtener el dinero tan fácilmente, sino de los que lo tenían la potestad absoluta de dichos recursos. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Mi nombre, mi sección es 1107. Gracias.